Spike Crew surge de la necesidad. Estamos en un momento de crisis, la crisis está durando más de lo esperado y el trabajo ha bajado mucho. La oferta clásica de Rías de Galicia tiene su público, pero no era el suficiente como para llenar el restaurante. El restaurante es un restaurante con muchas plazas, de 2 plantas, teníamos la necesidad de ganar más clientes. El precio medio de Rías era una barrera en estos momentos y optamos por buscar una oferta un poco más económica de lo que teníamos. Al introducir aliños y formas de cocciones nuevas y sofisticando un poquito más la oferta, surgió el espacio. El nombre de Spike Crew, a raíz de nuestra relación con Ferran, Ferran nos echó una mano a conceptualizar el espacio. La oferta de comida es nuestra, Ferran no tiene influencia aquí, pero realmente tuvo una visión de la oferta que nosotros le presentamos de comida, extrajo un concepto de esa oferta. La oferta quedó, tal como está hoy, en un 60%, 2/3 partes más bien de la carta es un concepto de cocina cruda, entendiendo cocina cruda como elaboraciones sin fuego. No tienes la sensación de que estás comiendo cosas crudas. En este trabajo de buscar qué cosas crudas se pueden comer, te encuentras con influencias japonesas, pero no solo japonesas, no solo asiáticas. Hay platos con influencias mexicanas, peruanas o cualquier tipo de aliño que sirva para comerte cosas crudas. O sea, ¿qué buscamos? Buscamos algo más innovador, algo más divertido, algo donde la gente se pueda divertir y escapar un poco a lo que era el restaurante clásico del Rías de Galicia. O sea, esto es un espacio más divertido, más ameno, menos enfadado, donde realizamos un show cooking, pero no es un show cooking directo al cliente, porque estamos un poco alejados. Tenemos una barra donde se preparan las elaboraciones de crudo, digamos. A ver, básicamente, en el cru, de lo que más se disfruta es del pescado crudo y del marisco crudo. O sea, hay una serie de pescados crudos, marinados, hay salazón. Hemos cogido, por ejemplo, la línea japonesa de los sashimis, que no lo llamamos sashimi, lo llamamos pescados cru, que van aliñados con soja como si fuera un sashimi, con el acompañamiento del wasabi, el jengibre, pero con la característica de que nosotros pintamos el pescado. O sea, el cliente no moja el pescado en la soja y todo va con una ralladura de cítrico diferente según el pescado sea. Luego las ensaladas de temporada, o sea, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo el feo tudela, que se acaba, que es la última semana que lo tocamos. Tenemos una esqueixada, una versión nuestra de la esqueixada, que es una agua de tomate deconstruida, con un bacalao, con un jugo de olivas. Bueno, platos que hemos ido elaborando nosotros y hemos dado otra versión de los platos tradicionales, no hemos inventado nada nuevo.